Buenos días, bienvenidos todos a College 360, aunque en este caso estamos ante un momento especial, ¿no? Como me ha dicho antes Tony, estamos ante el estreno mundial del primer episodio de College 360 Analytics. College 360 Analytics, que lo vais a ver en YouTube también con una portadita, con una fotito de la persona que nos va, digamos, a adentrar en el mundo de la estadística avanzada en la NCA, como es nuestro gran colaborador, Tony Mesa. Buenos días, Tony. Muy buenas. ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Cómo va esta temporada? Porque sé que estás entre NBA, NCA y demás. Pues nada, a tope de baloncesto, a tope de números y sí, pues bueno, uniendo las dos pasiones, ¿no? La de la estadística por un lado, el baloncesto por otro y bueno, con mucho todavía por ver, con mucho visto, pero todavía mucho por ver también y nada, y analizando pues lo que vamos pudiendo. Exacto, sí, sí. Hay que decir, ¿no? Que, sinceramente, ya llevábamos desde el principio de temporada o antes. Sí que yo había estado hablando con Nacho, por cierto, un saludo a Nacho, que hoy está en La Fonteta, viendo el partido del Valencia. Habíamos hablado de cómo empezar a incorporar a todos vosotros, ¿no? A ti, a Gustavo, a Julián, a ver si podíamos meteros en programas, porque sí que es cierto que, claro, entre que la temporada es imposible de seguir el ritmo que lleva, más los trabajos y la vida cotidiana de cada uno y demás, se hacía muy difícil, si no hacemos un programa especial, ¿no? O específico, sobre un tema específico, era muy difícil, digamos, convencer a la gente también de que viniese. Pero bueno, contigo fue muy fácil porque ya llevas ya bastante tiempo haciendo esto con Oscar, el Massive Ball, ¿no? Sí, así es. Y pensábamos, ¿no? Digo, vamos a intentar hacer algo con la NCAA, que evidentemente no es la NBA en cuanto a estadística, ahora nos explicas el por qué, pero bueno, cositas se pueden ir sacando, ¿no? ¿Qué opinas de la estadística de la NCAA? Bueno, digamos que la de la NBA es darse un paseo por las preciosas calles de París, por ejemplo, y esto, pues, a nivel de datos, un poco el gueto, ¿no? Cuesta encontrarlo. No, sobre todo, a ver, NBA, bueno, como dices, ¿no? Con Oscar estamos haciendo Massive Ball, análisis semanal a nivel de datos, lo que va aconteciendo en la NBA semana tras semana, ya vamos por la quinta semana. Y además, bueno, pues viendo siempre diferentes enfoques, aparte el rendimiento de equipos, jugadores, y luego utilizando el dato, pues bueno, analizar diferentes cosas, ¿no? Hace 2 semanas estuvimos analizando el tipo de jugadas que realiza cada equipo, hace 3 la cantidad de distancia que corre cada jugador, tanto en ataque, en defensa, velocidades puntas. Y estas últimas semanas hemos estado, por ejemplo, comparando un poco los salarios, los dineros que tienen en el salary cap con el rendimiento de cada equipo. Entonces, bueno, utilizando la estadística un poco para ver diferentes vertientes. El resto de ligas ya no la NCAA, sino el resto de ligas a nivel de datos en NBA están años luz, no en el dato que tienen, sino en la exposición y en dejar el dato gratis, digamos, ¿no? Al final, la NBA lo que está haciendo es, la única condición que pone NBA para que tú utilices sus datos es que cuando lo expongas, digamos, dejes claro que tu fuente ha sido NBA.com. El resto de sitios, pues bueno, a mí por otro lado me gusta porque es verdad que es mucho trabajo, que es ponerte un poco al lío, pero bueno, también es un poco pues volver a la realización del dato, ¿no? Luego iremos viendo, pues bueno, tienes el box score tradicional y a partir de ahí, que también esto sirve un poco para la gente que le guste esto, que le motive, pues ponerse a pelearse con los números hasta que te salgan, pero puedes conseguir un montón de datos diferentes. Ujú. Para que la gente lo entienda y para que lo entienda yo también, no te voy a engañar. Claro, la NBA lo deja todo, ¿no? Bien servidito, ¿no? En una bandejita para que la gente, bueno, haga con los datos lo que quiera, analice lo que quiera, todo tipo de datos, con el tracking, ¿no? Que tienen todas las canchas, eso es una Exacto. locura. Si hablamos de NCA, pero puede ser para el resto del baloncesto, claro, no hay, por lo que sabemos, ¿no? No hay páginas o que te lleven al detalle, ¿no? Que lleva la NBA para nada, porque no hay tracking. En la NCAA no hay ningún Claro. tipo de tracking. O sea, no sé En si. NCA lo más, a ver, tienes Sport Reference, son de los mismos de Basketball Reference. Ahí tienes un montón de datos, pero el acceso no es el mismo que el de NBA. Y no es tan detallado, obviamente, como NBA.
El tema del tracking, por ejemplo, pues eso se hace básico, ¿no? Para sobre todo las estadísticas de defensa, los puntos que permites. Eso necesitas un tracking realmente para saber cuando un jugador está defendiendo a otro. No es una estadística como la del tiro, porque tú has tirado y eso se nota fácil. Sino es cuando estás defendiendo a un jugador, cuando te anota, cuando no te anota. En NBA, lo que decía antes, el porcentaje de veces que un jugador ataca en transición o le hacen aclarado, el porcentaje dentro de ese tipo de jugadas de veces que acaba la jugada, la acción en falta, el porcentaje de veces que acaba en +1, el porcentaje de veces que anota por cada vez que. O sea, Hmm. el tema del dato en NBA es infinito, digamos. En NCAA tienes lo básico, lo tradicional, pues tus tiros por partidos, tus triples, etcétera. Vas a encontrar sitios que en Sport Reference vas a encontrar, por ejemplo, eficacia del tiro, vas a encontrar true shooting, vas a encontrar estas estadísticas que puedes sacar a partir de ahí, pero luego ya hay cierto tipo de estadística que va a costar más trabajo de encontrar. También, pues, hay que poner en contexto, obviamente. NBA al final es una liga de 30 equipos, por muchos partidos que se disputen, pero son 30 equipos y ya está. NCAA, pues ya sabemos la cantidad insurgente que hay de equipos y encima, pues eso, ¿no? Que no es lo mismo la SEC que cualquier conferencia mid-major, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y bueno, pues nada, Tony, para ir adentrándonos un poquito en el tema, ¿no? Que vamos a detallar hoy. Mm, Cuando me puse en contacto contigo y lo hablé con Nacho, sí que teníamos dudas por el hecho de que, claro, llevábamos 2 semanas de temporada y digamos, como ya todos nuestros oyentes televidentes sabrán, mm, el calendario non-conference puede llevar a engaño. Me refiero, en las 2 primeras semanas, antes de jugar el Field Night Invitational, por ejemplo, mm. North Carolina había jugado contra equipos mid-major de un nivel bajo, medianamente bajo, y claro, en cuanto a estadística avanzada, no nos iba a poder dar muchos detalles si lo comparas, por ejemplo, con Michigan State, que ya jugó contra Kentucky, contra Gonzaga y demás. Entonces teníamos dudas sobre cómo poder plantear esto, deberíamos esperar para cuando empiecen las conferencias y demás, pero, bendita semana, la Feast Week, donde hemos tenido muchísimos torneos, que ya aprovecho para decir que mañana estaremos Nacho y yo en el live de College 360 para intentar hablar de todo lo que ha pasado en estos últimos 4 días, pero gracias a estos torneos sí que dijimos, oye, pues a lo mejor lo que podemos hacer con Tony es centrarnos en un torneo en el que sabemos, un torneo de 8 equipos en el que sabemos que todos han jugado contra rivales de un nivel parecido, ¿no? En teoría, tienes equipos de cada Power Six más otros 2 equipos de mid-majors de nivel alto. Y nada, así es como llegamos a la conclusión, ¿no? También por tema de días, disponibilidad y demás, de hablar de él, que para mí, por cierto, es mi torneo non-conference favorito, pero de siempre además, que es el Maui Invitational, en el que voy a intentar acordarme de todos. Jugaron Arkansas, Creighton, Arizona, Ohio State, San Diego State, Cincinnati, Louisville y se me está olvidando uno, pero Texas Tech y Texas Tech. Texas Tech, Texas Y Tech. no tengo ninguna chuleta, ¿eh? De hecho, es el único torneo que me he visto prácticamente entero, la verdad. Así que nada, Tony, habíamos hablado de eso, ¿no? Te pasé la idea y me dijiste, sí, perfecto, porque Mm, además los datos se pueden comparar un equipo contra el otro, ¿no? Y, sí. pues, y además, como es un torneo de los más famosos, digamos, del non-conference, pues tenía su interés, ¿no? También para nosotros descubrir qué equipos, qué jugadores, en qué datos, digamos, se basan las actuaciones de todos los equipos durante ese torneo. Sí, además, un poco, pues, en la línea de lo que tú dices, ¿no? El NCAA tiene la peculiaridad del calendario, que al final tienes un calendario muy irregular. Joder, que al principio equipos, o sea, estoy hablando de un prototipo calendario, suelen ser equipos muy flojitos al principio, luego un tipo de torneo bastante duro y luego ya la conferencia que tenga cada uno. Entonces, es verdad que sobre todo eso, el primer mes va a haber datos, vas a tener una importante recogida de datos. Cuando acabe el non-conference, cada equipo tendrá ya sus 10 partidos aproximadamente, entre 10-15. Pero claro, son equipos muy dispares, situaciones muy dispares. No es lo mismo primera semana de noviembre, que están prácticamente de pretemporada, que a lo mejor los partidos que se están disputando ahora ya casi en diciembre, ¿no? Que están ya más en serio, digamos, todos. Entonces, claro, luego lo que sí se coge, por ejemplo, con más
con más sentido, digamos, sería el calendario de conferencia. Ahí ya puedes medirlos todos juegan contra todos. Es una estadística ya, pues, de una liga al uso. Pero es verdad que tiene esa peculiaridad. Existe la estadística esta de la dureza del calendario. Semana pasada, creo que fue el fin de pasado o hace dos, que puse en Twitter unos cuantos gráficos de las Power Six. Y entre ellos incluía un poco pues, el porcentaje de victorias, pero también comparado con dureza del calendario. Pero claro, la dureza del calendario es muy relativa también. Es a día de hoy, supongo. Claro, porque si la dureza del calendario también se refiere a lo que le queda por jugar, pues a lo mejor no es real. Y también depende del equipo. A lo mejor un equipo que a priori lo tenías como fácil, entre comillas, pero ese equipo, por lo que sea, se ha desarrollado bastante. O al revés, a lo mejor una Louisville al principio del calendario te subía mucho la dureza del Exacto. calendario. Sin Ujú. embargo, a día de hoy, pues yo creo que es todo lo contrario. Entonces, también relativiza mucho, ¿no? En esos términos. Sí, sí, desde luego. Es lo que tiene la NCAA, ¿no? Es el concepto de que realmente es como el AP Poll del top 25. Tú estás en el Exacto. AP Poll y a lo mejor has ganado a un equipo que está fuera y la victoria no es tan relevante, pero si ese equipo empieza a ganar buenos partidos, el partido que ganaste 2 meses atrás, de repente se convierte en muy importante. O sea, cualquier victoria de hoy no sabes realmente el valor hasta que llegue marzo. Exacto. Eh, que es también, digamos, lo bonito de la liga, Sí, que hombre. tienes que intentar Claro. ganar todo lo que puedas porque nunca se sabe. Hay ejemplos Eh, de temporadas pasadas que no me acuerdo de ninguno, pero seguro de victorias que pensabas que no servían para nada en noviembre y cuando llegó marzo todos los poníamos como victoria de valor, pumba. Y claro, ese es el mérito que tienen. Pues nada, Tony, voy a intentar, ya sabes que no soy lo mejor que existe con la tecnología, y menos con estos ficheros, pero he estado probando antes cosas, ¿de acuerdo? Por cierto, ábrete tú el fichero por tu parte, vale, que preparado está. demasiado tengo yo como para compartir con la gente, como para tener que compartir contigo también. Pero voy a pasar ahora a la siguiente pantalla, la primera vez que hacemos este tipo de pantalla en College 360, en la que probablemente no vais a ver nada por ahora, pero ahora lo vais a ver todo. En un momentito. Ahí lo tenéis. Estoy mostrando ahora mismo, Tony, la primera foto que nos has mandado analizando a los Mm, equipos. Estamos hablando del net rating. exacto. Si quieres, como es la primera vez, seguro que has Vale. hablado de esto muchísimo en Massive Ball, y aquí esto va a ser repetir otra vez, pero por si acaso, para la gente que no lo tenga claro, ¿qué significa el net rating? Vale. Lo hemos hecho muchas veces en Masivo y siempre de todas formas, aún así lo repito por si acaso. A ver, el net rating simplemente es diferencia entre el offensive rating y el defensive rating. Hasta aquí todo muy bien, pero alguno dirá, vale, ¿qué es el offensive rating? ¿Qué es el defensive rating? Pues el offensive rating es simplemente, a ver, esto es una manera del puntos a favor, puntos en contra de toda la vida, Ujú, pero ponderarlo todo al mismo ritmo. Quiero decir, hay equipos a lo mejor que juegan prórrogas. Al final de una temporada, por ejemplo, me estoy poniendo ya en el nivel NBA, ¿no? Que son 82 partidos. Si hay un equipo que juega un exceso de prórrogas, esos puntos a favor se pueden ver distorsionados por ese tiempo extra que han tenido. Entonces, lo que se hace es ajustar todos los puntos a favor y puntos en contra a 100 posesiones para todos los equipos. De manera, digamos, que ajustemos ritmo, ajustemos tiempo de más que hayan jugado, etcétera. Pues, equipos que jueguen con posesiones más lentas. Entonces, esto nos va a llevar a, en un número de posiciones iguales, quién anota más y quién recibe menos puntos. En el offensive rating, cuanto más puntos mejor, más puntos anoto. En el defensive rating, cuanto menos puntos mejor. Mejor defensa tengo, menos puntos permito. En el rating lo que hace es medir pues, esa diferencia entre ambos, es decir, la diferencia entre los puntos que hago y los puntos que recibo. Y es un indicador, la verdad, bastante bueno, que va bastante parejo normalmente con el porcentaje de victorias. Antes de nada, torneo de Maui van a ser 3 partidos por equipo. Entonces, en 3 partidos
te da perfectamente para hacer uno muy bueno, uno muy malo y otro regular. Quiero decir, o al revés, o hago dos muy buenos y otro horrendo. Entonces, en cuanto pierdo uno, Hmm. puedo perder el primero y los dos siguientes muy buenos. He quedado quinto, pero a lo mejor ha sido el mejor equipo estadísticamente. Entonces, es una muestra corta, pero bueno, nos va a servir para medir un poco las sensaciones que te deja el torneo. Después de verlo, pues plasmarlo en números y ver si se corresponden esos datos con las sensaciones que nos han dejado estos equipos o no. Ujú. Y como esto también se va a subir a podcast, voy a ir, digamos, mostrando, ¿no? Lo que estamos mostrando en YouTube. Cosas interesantes que veo aquí. El equipo con mejor net rating es Arkansas. Mm. Pregunta para ti. ¿Tiene mucho que ver la victoria frente a Louisville en primera ronda? Por O... supuesto. Sí, sí, fíjate que está por encima de los 20 puntos de Sí. net rating. Es decir, ha anotado muchísimo y ha recibido muy poquito. La diferencia es muy grande. Además, el segundo clasificado es Ohio State y son más de. Está más cerca de 10 puntos de diferencia que de 5, si te Mm. fijas. El resto de equipos, de hecho, quitando Louisville por abajo, el resto está más parejo. Lo de Louisville Louisville es brutal. Lo de daría, Louisville, daría para un programa solo de... exacto, solo de el desastre de Louisville. Ya no solo en el Maui, pero bueno, como estamos hablando de este torneo, pues del desastre de torneo que han tenido. Pero sí, Arkansas tendrá que ver mucho, por supuesto, el partido con Louisville. Es lo que hablamos, ¿no? Es un torneo corto, entonces un partido muy bueno Hmm. puede, digamos, guardar, te puede esconder las carencias que hayas tenido en los otros dos. Sí, o sea, Arkansas hay que recordar a la gente que ganó de paliza a Louisville en la primera ronda. El segundo partido fue contra Creighton, que perdieron, perdón, en un partido Mm. muy, pero que muy igualado, y luego ganaron en el tercer y cuarto puesto en la prórroga, si bien recuerdo, a San Diego State. O sea, dos Exacto. partidos, a lo mejor, con un net rating no muy dispar, o sea, Mm. probablemente partidos igualados, ¿no? Pero claro, el de Louisville tal vez le catapultó un poquito. Dos Sí, cositas a mí que me sorprenden. Yo te voy preguntando, Tony, pero tú ves explicando lo que quieras, ¿eh? sí, 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 Me sorprende lo de Ohio State, porque Ohio State creo que no ha jugado contra Louisville y es el segundo. cierto. Y me sorprende en cuanto a estadística, tal vez muy abajo, aunque por sensaciones tampoco lo veo tan mal. San Diego State aparece muy negativo y es un equipo que sí es cierto que perdió contra Arizona en un partido que, bueno, eso una parte fue un poco desastre, pero me sorprende que sea el segundo equipo de todo el torneo. Por ejemplo, Cincinnati solo ganó un partido contra Mm. Louisville y está por encima de San Diego State en el net rating. Sí, sí, sí. Lo que hemos dicho, al final un partido muy bueno, un partido muy malo, te puede mejorar la Hmm. estadística o te la puede manchar. En este caso, estamos hablando de eso, recordamos, net rating, puntos a favor, puntos en contra, llevados a 100 posesiones. Es Ujú. decir, un partido que tú hayas perdido de 2, a lo mejor lo has jugado a un ritmo muy lento, lo has jugado en 50 posesiones, eso lo vas a doblar Ya, claro. jugando a las 100 posesiones. También hay que tener en cuenta eso, el tipo de estadística. Es decir, no es que haya ganado un total de menos 35 o haya perdido o haya ganado por 25, sino que al final es la ponderación elevándolo a 100 posesiones. Ujú. Entonces también lo bueno se va a expandir, va a parecer mucho más bueno Sí. si solo cogemos este dato y lo malo va a parecer mucho más malo. Eso Ujú. también hay que dejarlo claro. Y cuando uno ve estadísticas de este tipo, no es quedarte con una, solo con el net rating o quedarte. Sí. Lo que hay que hacer es ver el cómputo. De hecho, pues bueno, ahora cuando continuemos, pues vamos a ir viéndolas todas, cada vez vamos a ir viendo más cositas y hasta tener un mapa, digamos, de diferentes estadísticas que lo que van a hacer es eso, es decirnos un poco, pues, tema de sensaciones, ¿no? Pero sí es eso, es al final una muy buen partido, un muy mal partido y te puede manchar la estadística. Mira, hay un caso muy curioso que lo hemos ido viendo Oscar y yo en el Massive Ball. Son los Spurs. Los Spurs empezaron bastante bien. Ujú. Estaban en zona media alta del oeste, ahora ya no, ya están abajo. Pero sin embargo, cuando veíamos esto de, por ejemplo, Fox Factors, Net Rating, aparecía muy abajo. Y decíamos, jolín, pero es que están ganando. Claro, pero parecía muy abajo porque los partidos que ganaban los ganaban justitos y los que perdían De paliza. los perdían bien perdidos.
¿Qué ha ocurrido? Que ya se ha ido viendo, al final se ha ido reflejando eso y ya están perdiendo esos partidos. De hecho, los Spurs creo que era el peor equipo en esta semana ya, ¿eh? En net rating creo que era, o no, en diferencia de Fox Factors, que luego veremos eso todo de qué es, y era el segundo peor en net rating. Entonces, lo dicho, son pocos partidos, entonces hay que interpretar la estadística en su justa medida y su justa importancia y teniendo en cuenta todo el contexto. Perfecto. Pues nada, si quieres vamos a pasar al siguiente, ¿no? El net Sí, claro. rating ha sido un momento rapidito, pero el siguiente, si no me equivoco, es la diferencia de los 4 factores. Aquí Exacto. ya entramos en lo que me gusta a mí. Los cuatro Sí, sí. factores, por favor, explícales a la gente. Yo ya me los Los, sé los, porque me los enseñaste tú. los four factors del apocalipsis. Exacto. Four factors, analista de ESPN, Dean Oliver, creo que hoy día está en Washington Wizards, me suena. Pues bueno, en su momento llegó a la conclusión de que los 4 conceptos que te van a llevar a poder ganar un partido eran el rebote ofensivo, la eficacia del tiro, el número de veces por partido que vas a la línea de tiros libres y el porcentaje de pérdidas que tengas. Si tú dominas esos 4 aspectos, es decir, tú minorizas tu número de pérdidas, tienes un gran porcentaje de eficacia del tiro, los rebotes en ataque que hayas, consigues capturar un número importante y luego por cada tiro que tengas puedes visitar el área de tiros libres. Si tú consigues dominar esas 4 cosas, digamos que tienes una victoria al alcance de tu mano. Ujú. Vale, Lo- aquí lo que estamos viendo no son los four factors, estamos viendo la diferencia four factor. ¿Qué quiero decir con estas diferencias? Pues igual que un equipo eh, puede dominar esos 4 aspectos, el equipo que juega contra ti también va a poder dominarlos. Entonces, aquí lo que hacemos es sacamos los four factors a favor, ¿vale? Es decir, pues eso, ¿no? El porcentaje de rebote ofensivo que ha cogido, imagínate, mi equipo es Arkansas. Pues el porcentaje de rebote ofensivos que ha cogido Arkansas. El porcentaje de eficacia del tiro de Arkansas. El porcentaje de pérdidas de balón, que eso sería negativo, cuanto más alto es peor. Y el número de veces que va por cada tiro que realiza a la línea de tiros libres. Eso todo lo que realiza Arkansas. Pero por otro lado, voy a ver la media que le han hecho a Arkansas los equipos contrarios. Ujú. Es decir, la media de rebote ofensivo que han cogido contra Arkansas, la media de eficacia, porcentaje de eficacia de tiro que han tenido contra Arkansas, la media de balones que pierden los equipos contra Arkansas. Si tú tienes una gran defensa y puedes provocar pérdidas de balón, pues ese equipo va a tener un peor for factor. Y también la media bueno, el número de veces, el ratio, digamos, de tiros libres que tiene el otro equipo. Entonces, su for factor, el mío que yo he conseguido, lo resto con el que ha conseguido el equipo contra mí y obtengo estos números que vemos y nos obtiene esta gráfica en el caso de este torneo. Que si te fijas, ya cambia respecto al net rating. Sí. Ya San Diego State, por ejemplo, no sale tan mal parado. Bueno, bueno. Ujú. Ya no es la segunda peor, ahora es la tercera. Sigue estando en negativo, Está luchando con pero Cincinnati. claro, está muy cerquita de Cincinnati, el Cincinnati un poquito peor. Louisville sigue destacadísima por abajo. Y por arriba ya no destaca Arkansas. Ya la que destaca es la campeona. Arizona. Aunque, Exacto. aunque, mira, yo te voy diciendo pensamientos viendo estas Sí, 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 sí. estadísticas. Que Arizona esté arriba no me sorprende para nada. No, Aparte de ser el ganador, es que además los 4 factores que has explicado son 4 cosas que ellos yo creo que dominan bastante bien. O sea, tal cual. es un equipo que siempre yo creo va a estar destacado en ellos. Pero Arkansas sigue muy cerquita de Arizona. De hecho, la diferencia entre Arizona y Arkansas es mínima, Sí, pero menos de un luego punto, hay, vamos. luego hay una diferencia enorme entre Arizona y Arkansas y el resto que tienen una diferencia positiva, ¿no? Que son Texas Tech, Sí, Ohio State y Creighton, que es lo segundo que te iba a decir. Creighton por ahora, en las 2 estadísticas que hemos mostrado, a pesar de ser probablemente de los 2 mejores equipos del Maui seguro, de hecho perdieron la final contra Arizona de poco, ganaron Arkansas, ganaron a Cincinnati en un partido con muchísimos puntos. No, no, eso fue Arizona, perdona. Creighton eso contra. parece. ¿Contra quién ganó Creighton en la primera ronda? Ya ni me acuerdo. Crédito en la primera ronda ganó contra Ohio, ¿no? ¿Texas Tech? Puede ser Texas Tech. Exacto. Sí. Sí. Pero Creighton sigue sin aparecer entre los 4 primeros. Aunque sí que es Mm. cierto que, bueno, está prácticamente ahí. Sí, a ver, hay que ver también el nivel de puntuación. Quiero decir, antes las diferencias en el de rating
eran bastante mayores. Sí, Estamos hablando, por ejemplo, entre primero y segundo cerca de 10 puntos. Ahora son mínimas. El equipo que más tiene de diferencia for factors, la diferencia tiene casi 6 puntos en el caso de Arizona. En el caso de Texas Tech, Ohio y State y Creighton se quedan casi los 2 puntos, pero fíjate que Ohio State y Creighton es que están a la par. sí, Están muy, muy, muy igualados. Arkansas está en unos 5 puntos. Luego en negativo es un -2 lo que tiene Santiago State, Cincinnati un -2, -3 a lo mejor, no llega. Louisville y un -12, más de un -12. sí, O sea, lo de sí, Louisville es, luego lo veremos, porque luego desgranamos, bueno, a continuación desgranamos lo que han hecho en For Factor a favor, luego el de en contra, pero ahí se va a ver muy claramente, pues, en qué han fallado. sí. Para que la gente lo entienda, la gente que nos está escuchando en el podcast, claro, el axis, ¿no? De la gráfica se ha tenido que mover muy a la derecha para poder acomodar la figura negativa en Louisville. Sí, 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 sí. Un poco más nos deja sin pantalla para lo positivo. Exacto. Que además lo has puesto en amarillo. Cuando yo creo que habría que poner una alarmita ahí o algo que Sí, me hiciese un sí, sí. ruidito. Era Vale, para minimizar el daño, ¿no? sí. Al aficionado al Louisville. Pues venga, voy a pasar a la siguiente. Aunque Sí, te iba a preguntar, mientras paso a la siguiente, que mira, son sí, sí, sí. los cuatro factores, antes de entrar en detalle, que supongo que estos son los cuatro factores positivos, o sea, de tu ataque, ¿no? Los que Exacto. no haces tú. Te iba a decir, la diferencia entre los cuatro factores, sé que probablemente no tenga ningún sentido y no está calculado así, pero para que la gente... Yo podría pensar que si tienes 2 puntos favorables, estamos hablando de que 2 puntos favorables significa que tienes a lo mejor como Vale. se me lo estoy inventando, pero es como pensar que tienes Sí, sí. 2, 3 posesiones que ya pueden ser un máximo rebote ofensivo o una mejor selección Mm, de tiro, menores pérdidas. Sé que no tiene nada que ver, pero... no, va, mira, o sea, eso, claro, digamos, el mérito de Dean Oliver fue un poco, aparte, porque decir, a ver, todo el mundo que ha jugado al baloncesto, que ha entrenado, obviamente sabe que si dominas rebote ofensivo, si metes canastas, si no tienes pérdidas y, jolín, consigues faltas a favor, vas a ganar el partido. Si tú dominas eso, eso no hace falta ser un genio. Lo que él consiguió fue llevarlo numéricamente. Él ponderó los valores de cada una de estas acciones. Entonces, él pondera en un 40%, lo lleva todo al porcentaje, ¿vale? Esto sería como, se mediría un poco en porcentajes. Entonces, él lleva que la eficacia del tiro, recordemos también, hago inciso por pues, que si hay alguien que no lo conoce bien el tema de esta estadística, no es el porcentaje de tiros de campo, sino que es un porcentaje de tiros de campo en el cual ponderas el tiro de tres. Al tiro de tres le das más valor, porque es más difícil y vale más, obviamente. Entonces, esta estadística lo que hace es eso, es ponderar el tiro de tres. Si haces un 3 de 5, Scheierman hace un 3 de 5, pero los tres son triples, y Bayo en Arizona hace un 3 de 5, pero son tiros de 2, va a tener una eficacia de tiro más alta Scheierman que Bayo, por ejemplo. ¿Vale? Luego existe el true shooting, que lo que tiene en cuenta también son los tiros libres, por ejemplo, en cuanto al valor de los tiros, al porcentaje de tiro de campo. Pues decía, lo que hacía es, le da un 40% de ese 100% a la eficacia del tiro, le daba un 25%, creo que era, a las pérdidas en contra, 20% al rebote ofensivo y 15% al ir al tiro libre. Me he podido equivocar entre el rebote y la pérdida, perdón, y sí, las pérdidas, que siempre lo tengo que mirar a la hora de hacer la formulita. Pero básicamente es eso, le dan 40, 25, 15 y 20 a los diferentes. El cual el 15 fijo es lo del tiro libre, el 40 fijo es la eficacia de tiro. Entonces lo que haces es, pues simplemente tu porcentaje de eficacia de tiro, pues en la fórmula, por ejemplo, que yo hago para ayer esto, lo multiplicas por 0,40, otro lo multiplicas por 0,20, lo vas sumando todo, menos las pérdidas de balón, que lo multiplicas por su 0,25 y lo restas a lo que tienes. Porque eso ya hemos dicho, es un indicativo negativo. Y de ahí te aparece el numerito del for factor que tú has conseguido. Esa sería la ponderación. Y si vemos la ponderación, ahora que ya nos has explicado, Tony, digamos, cómo se extrae la información, ¿no? De los cuatro Mm, factores, lo que estamos viendo, ¿no? En los cuatro factores es que Arizona es el más destacado,
con 27,8. Luego realmente hay 5 equipos, ¿no? Se podría decir, Sí, con un ratio muy parecido, que son Arkansas, Ohio State, Creighton, Cincinnati, Texas Tech. San Diego State sigue apareciendo en la cola de todo, con 21. Y bueno, Louisville. eh, defenestrado. Parece que ha jugado otro torneo. sí, Louisville que parece que ha jugado contra equipos de la NBA. Sí, exacto. O sea, me parece el... Contra los Bulls de los 90, contra... Vale, vale. Y luego tenemos también, esto lo estoy haciendo Claro. para la gente del podcast, claro, en YouTube lo podéis ver, o sea, podéis volver a revivir, ¿no? Esto. Mm, Tenemos también ya, Tony nos ha dejado en la tabla explicado el ratio de los 4 factores, ¿no? En cada uno. exacto. Así rápido te lo digo porque yo te puedo ir preguntando, pero tú seguro que te lo sabes más de memoria. Bueno, de memoria porque lo sabes extraer mejor. ¿Qué destacarías de todos estos datos? Pues el alto índice de... Bueno, lo primero, que este torneo, Maui, le podemos decir, le da la razón a Dean Oliver, porque fíjate que a la derecha del todo, esto está ordenado por four factors. A la derecha del todo está el porcentaje de victorias. Si te fijas, cuadrado, Sí, perfectamente, por orden. El equipo que tiene 100% de victorias, obviamente es un torneo de eliminatoria, solo va a haber uno, pero es el que tiene mejor four factor a favor. El equipo que no ha conseguido ninguna victoria, el equipo que peor lo tiene con diferencia, pero es que el resto de la clasificación toda va perfecto. Es decir, los 3 equipos que han ganado 2 partidos y los 3 equipos que han perdido 2 partidos. O sea que cierto. vuelve a cuadrar un poco, y que es lo que hemos dicho antes. Obviamente, si tú dominas esos factores del juego, vas a tener mucho para poder conseguir ganar un partido. Pero bueno, la ponderación, que al final es donde está un poco el mérito de lo que consiguió Dean Oliver, pues vuelve a funcionar. Aquí destaca, pues eso, ¿no? En eficacia del tiro, obviamente, el 63% en eficacia del tiro que ha tenido Arizona. Contrasta, por ejemplo, con el. Ya no te voy a decir el 37 de Louisville. Es que quiero evitar decirlo porque es. Sí. Me parece Po- hasta demagogia utilizarlo. Pero Podríamos bueno, estar hablando de claro, Louisville, sería una mala comparación. Aquí estamos exacto. comparando a Pero 7 equipos. sí, por demérito de Louisville, Sí. por pena, porque a mí me da pena que estén tan mal, pero bueno. Pero mira, San Diego State, por ejemplo, tiene un 48% de. No llega al 50% en eficacia del tiro. Es decir, ha tenido una mala selección de tiro, no han anotado. Encima, por ejemplo, un equipo como Arizona, que anota mucho, lo poco que falla es efectivo en el rebote ofensivo. Un 26,4% de rebote ofensivo es una marca bastante buena. De hecho, creo que es la cuarta mejor marca. Ujú. Está en la mitad justo. La que mejor tiene, Ohio State, 34,41 de rebote ofensivo. Y luego en pérdidas, las pérdidas, obviamente destaca, y no lo quería decir, pero es que el 21% de las posesiones de Louisville acaban en pérdida. El 21%. O sea, estamos hablando Tiene el que una 21%. de cada 5 Exacto. posesiones de Louisville acaba, que esto va ligado a, bueno, lo que hemos hablado muchas veces aquí con Nacho y antes lo he hablado contigo, la anticompetitividad que tiene ese equipo por diferentes factores, pero claro, perder una de cada 5 posesiones. Claro, es que, fíjate, o sea, hemos dicho, vamos a hablar de Louisville, hombre. Nada, fuera ya. Es que fíjate, los números de Louisville son horrorosos. Anota solo un 37,6% de los tiros. Bueno, en eficacia de tiros, solo un 36,7%. Solo coges el 20% de los rebotes que hay en ataque. Y encima pierdes el 21% de los balones que tienes. Es que con esos números, obviamente, hubiese sido un milagro que hubiese ganado algún partido. Bueno, no estuvo cerca de ninguno, tampoco. O sea. Por eso. De hecho, un poco lo que hablamos. Ha elevado, luego lo veremos, porque luego veremos también a nivel individual, pero ha elevado la valoración de los jugadores que han jugado contra Louisville. Eso es lo que ha Cierto, conseguido. cierto, cierto. Mira, me sorprende lo que estoy viendo aquí. Me sorprende, vuelvo, sé que estoy indagando mucho en ello, pero me sorprende lo de San Diego State, que yo siempre, esto se lo he comentado a Nacho alguna vez, que siempre me daba miedo. La duda que tenía con San Diego State era el tema de si ofensivamente iban a estar al nivel al que mucha gente les ponía. Porque San Diego State creo que era un top 20 del país antes de Sí, sí, sí. esta semana. Pero el año pasado ya sufrió muchísimo con, digamos, momentos de partidos en los que no metían ninguna, pero además la selección de tiro y demás no era la mejor.
Esto viene a contrastar un poquito que una vez que se han encontrado con rivales del que se supone es su nivel, ¿no? Grandes Mm. rivales a nivel nacional, digamos, ofensivamente no es su fuerte. Todos. Sí, se ve, mira, se ve con dos estadísticas, o sea, aparte de la, que es muy trivial, ¿no? Lo de la eficacia del tiro, pero fíjate también en el ratio de tiro libre. Hmm, Es la segunda peor marca, empatado con Ohio State. La peor es Cincinnati, pero luego San Diego State, 0,28 de cada tiro de campo que realiza va a la línea de tiro libre. Claro, si tienes poquitas oportunidades, no estás aprovechando tu tiro de campo. Tampoco estás cogiendo en demasiados rebotes ofensivos. Tiene un 23%, solo un 3% más, por ejemplo, que Louisville. Y tampoco fuerzas faltas. Es verdad que las pérdidas tampoco tiene una mala hmm, marca, 13% solo de pérdidas. Lo que ves al final es que está atacando mal. No le están entrando los tiros, mala selección de tiros, o poca calidad a la hora de lanzar. Buenas defensas en contra, pero sí. lo que se ve es eso, que es un problema de ataque que se atascan. Ujú. ¿Algo más aquí o pasamos a la siguiente, Pasamos a la Tony? siguiente. Sí, vamos un Sí, para poquito más contrastar un poco. rapidito. Sí, Eso sí, ya es en contra. Aquí, claro, evidentemente Louisville claro. aparece el dominador total. La única en la que va a aparecer arriba. La pobre. Exacto, aquí ya pues lo que tenemos es lo mismo que hemos visto antes que realizan los equipos, pues esto es lo que sufren los equipos en contra. El porcentaje de acierto contra Louisville es de un 60% en eficacia del tiro, por lo cual incluye que le están metiendo también muchos triples. El porcentaje de rebote que le cogen en ataque es de un 30% en comparación al 20% que cogen ellos, pues es brutal. Hmm, Luego, pérdidas de balón. Pues los equipos que han jugado contra Louisville han perdido un 15% de veces el balón. Pero también supongo que luego tendremos que ver un poco el tema de posesiones por partido. Si han jugado a un ritmo alto, etcétera, te puede llevar más imprecisiones y perder más balones también. Que tiene pinta que invita a ello. sí. Y luego destacan por la parte baja, como mejor defensa, se podría decir, Arkansas es la que menos force factors ha tenido en contra. A ver, los force factors no se hacen ni los provoca, sino que simplemente es una traducción que se entienda bien, una traducción de las situaciones del juego, ¿no? Que se plasman a nivel numérico. Es la mejor también bueno, Texas Tech es la que mejor porcentaje de tiro, o sea, la que menos porcentaje de tiro deja al rival, tan solo un 50%. Texas Y Tech es Arkansas conocido por una buena defensa, evidentemente. y tanto Texas Tech como Arkansas son los dos los que más balones perdidos provocan en el rival. 19, casi un 20% en Arkansas y casi un 17% en Texas Tech. Hmm. Números muy buenos a nivel defensivo. Mira, aquí San Diego State está más en el medio, ¿ves? Claro, San Diego State refleja la realidad de San Diego State, que es un equipo que yo creo que defensivamente sí está a la par de este tipo de equipos y es ofensivamente donde tiene que dar un plus o mejorar para poder asentarse en ese top 20, ¿no? Que mucha gente, o top 25, que mucha gente les tiene puestos. Eh, Sí. una Sin cosa que... embargo, Dime, dime. no, fíjate, una cosita solo. Fíjate que en el de Four Factors se ajustaba a la perfección el tema de porcentajes de victorias. Aquí en el de en contra ya se mezcla más. Sí. O sea, las defensas ganan campeonatos, los ataques ganan partidos. En este caso, bueno, lo de la defensa no sé yo qué decirte. Sí, no, 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 es completamente cierto. Porque mira, San Por Diego lo menos State... en este torneo ha sido el ataque porque fíjate, la mejor defensa es Arkansas y Texas Tech. En tercer lugar estaría Arizona. Sí. Sin embargo, Arizona, el mejor ataque se ha visto de manera abrumadora y de hecho coincidían, ¿no? Los four factors en cuanto a porcentaje de victorias. Ujú. Yo de esta tablita me quedo con otra vez con lo de Creighton. Que Sí, Creighton no. Para ser un equipo. Yo qué sé, le ganó. Lo hemos dicho antes. Le ganó a Texas Tech, creo que fue. En el primer partido. Un equipo súper defensivo. Le ganó a Arkansas en un partidazo. Casi llegando a los 90 puntos en las semifinales. Y perdió contra Arizona de poco en la final. sí, sí. Y aún así no aparece nunca digamos, entre los tres primeros en ninguna clasificación de los cuatro factores. Y cuando voy individualmente, tampoco veo que destaque en ninguna. Sobre todo defensivamente,
por Sí. ejemplo, el tema de es el equipo que menos pérdidas provoca al rival. Mm. ¿Y qué significa exactamente el 0,13? Es las veces que va o sea, las faltas que haces. El número de veces, el ratio del que el equipo contrario va al tiro libre por cada tiro que realiza. O sea, es un equipo que no hace faltas, Clayton. Es un equipo que no permite, sí, que se puede decir que muchas faltas no ha hecho, porque no han ido mucho a la línea de tiro libres Y los jugadores eso, contrarios. así, por lo que tú conoces en general, el baloncesto en general, Bueno, el no hacer muchas faltas, pues mira, en la final le llevó a una situación, no sé si te acuerdas del final, sí, no estaban en bonus sí, que y tuvo que estaban empezar a perdiendo hacer poco, faltas. claro, y perdieron muchísimo tiempo Hmm. por esa situación. Entonces es un equipo que en defensa no mete mucho mano, no es una defensa muy física y eso se traduce en este tipo de números. Ujú. Claro, también por aquí, pues mira, de hecho, o sea, para que veas que los números al final suelen servir de algo. Va muy de la mano ese 10% de pérdidas en el rival y ese ratio tan bajo de tiro libre. Si tú eres un equipo que provocas muchas pérdidas, mira, el caso de Arkansas, esto lo mejor siempre es un poco a los extremos. En el caso de Arkansas es el que más pérdidas provoca, pero también es el equipo que más veces su rival va a la línea de tiros libres. ¿Eso por qué es? Porque metes mucha mano, tienes una defensa dura, vas a provocar muchas faltas. En este caso es el contrario. Justo es el equipo que menos faltas haces y justo es el equipo que Claro. menos pérdidas de balón provoca. Por lo tanto, el nivel defensivo, pues se podría decir que en este torneo a lo mejor le ha faltado dureza. Yo en este caso me voy al partido propio en la final, esa situación en concreto, ¿no? Te está jugando el campeonato, llegas a los últimos segundos y no estás en bonus para provocar tiro libre rápido y tener acción para poder atacar. Hmm. Y luego lo que vemos también, volvemos a Louisville. Eh, aquí en defensa, digamos, se podría también decir que el problema de Louisville, aparte de tener muchos, pero Mucho. digamos, hay equipos que defienden igual de mal que ellos, pero el mayor problema, viendo las estadísticas, donde realmente destacan para mal, es en el ataque, es en la... Sí, O sea, aquí en defensa, sí, porque aquí de hecho están a la altura, están al nivel de Cincinnati. Y bueno, Ohio State está ahí prácticamente en un 25%. Quiero decir, realmente no hay grandes diferencias. O sea, hmm, tampoco estamos hablando no estamos hablando lo del net rating o la diferencia de force. De hecho, la diferencia de force factor sale muy mal parados porque en ataque su puntuación es cortísima. claro, es un problema, o sea, es un problema en ambos lados, pero yo creo que Claro, se nota más o es más diferencial lo poco que sí, generan y anotan en ataque. Bueno, y no solo lo poco que generan, lo poco que cuidan el balón, que es lo que has dicho tú antes. exacto. Al final, las pérdidas luego te van a castigar también defensivamente, porque al final son la mayoría de las pérdidas van a acabar o bien en falta o bien en anotación. Entonces, el cuidar, por eso el tema del porcentaje de balones perdidos. Porque Ujú. ya no es que pierdas una posesión y una oportunidad de anotar, ¿no? Es que seguramente esa pérdida puede acabar en un saque de banda, te puedes rearmar, puedes defender la posesión y que no pase nada. Pero lo normal es que eso acabe en un contraataque, transición rápida, y lo dicho, o en anotación, o en falta, o en las dos cosas, falta y anotación. Mira, podemos ver un poquito también simplemente comparando a los dos finalistas, Creighton y Mm. Arizona. Tienen un porcentaje de tiro efectivo en contra no muy diferente, un Vale. por ciento más que el otro. En cuanto a pérdidas que provocan, tiene un poquito más de pérdidas que le provoca. No, esto son pérdidas del oponente, pérdidas que Exacto, pérdidas provocan. que provocas en el. Bueno, Que, provocas. sí, Pérdidas que sufren los equipos que juegan contra ti. sí, que es Exacto. también parecido. El tema de Sí, los tiros también parecido, pero yo creo que la gran diferencia es en cómo protegen el aro. Y yo creo exacto. que Arizona ahí, Arizona solo concede el 20% de los rebotes en ataque, es decir, el 80% de los rebotes que coge Arizona en defensa son de ellos, pero Creighton ya permite un 25% casi, un 24,30. Estamos hablando que, pues eso, es un 5%, hay estamos hablando de, kits. de cada 5 rebotes, la mitad van a ser para el otro equipo. Claro, No, perdón, la mitad no, un cuarto de claro, eso. aquí sí que se podría, con otro tipo de cálculo, un 5% sí que equivale a posesiones reales.
que Sí, sí, tienes. sí, sí. Son más oportunidades, Claro. posible anotación si es un palmeo, por ejemplo, una anotación directa. Ujú. Exacto. O bueno, en NCAA que es una posesión. Es que una segunda oportunidad es mucho tiempo también a favor del otro equipo. Vale, pues paso a la siguiente. ¿O tienes algo Sí. más que comentar aquí? ¿No? No, ya la siguiente vamos a tener ahora un poquito, pues lo Uf. que hemos hablado con... Y no, Colorcitos. pero esto es rápido, ver un poquito el desglose, ¿no? Final Ah, vale, vale. de lo que nos queda. Exacto, tenemos el porcentaje de victorias, que es por lo que lo hemos ordenado. Y es un poquito también para ver que al final todas estas cosas que hemos estado viendo, no siempre al 100%, pero más o menos, al final, si te fijas, respeta el orden del porcentaje de victorias con los diferentes factores que hemos analizado. Ujú. Aquí se O ve sea, claramente defensive rating como Louisville no es la peor. Cincinnati, incluso San Diego State. Parece que defendieron peor, ¿no? Que Louisville. sí, recibe Oh, más puntos, pero fíjate el offensive rating de Louisville. claro, el problema de Louisville es que... O sea, estos equipos a 100 posesiones, todos pasan de 100 puntos. Si todos jugasen 100 posesiones, en teoría, todos pasarían de 100 puntos. Louisville se queda en 77 puntos por cada 100 Lo que posesiones. corrobora lo que hemos dicho. El problema de Louisville, principalmente, si Kenny Payne tiene que, tiene Exacto, que pasar tiempo en algún lugar, tiene que pasarlo en ese ataque. exacto. Que les, Necesita pulir el ataque porque la defensa, pues no está. O sea, la defensa no es. La defensa está al nivel de la de Ohio State, está al nivel de la de Arizona. O sea, es una buena defensa, sí. no es la de Arkansas, no es Texas Tech, pero es una buena defensa. El problema está adelante. O sea, el problema es el ataque, clarísimamente. Ujú. Y luego, pues bueno, teníamos eso, ¿no? Para que no lo veas, una tabla simplemente resumen, que viene el porcentaje de victorias, la diferencia de Fox Factors, luego tenemos los Fox Factors a favor y en contra, el net rating y el defensive rating y el offensive rating. El net rating, que recordamos la diferencia entre ambos. Y un poco pues se concuerda, ¿no? El equipo con mejor diferencia de Fox Factors, ahí sí que tal cual prácticamente. Quitando el caso bueno, sí, Arkansas porque está con 0,7. Ahí va perfectamente medido de mejor diferencia por factors a peor, es de más porcentaje de victorias a menor. El net rating, eludiendo un poco San Diego State, que tiene peor net rating que Cincinnati, pero bueno, igual, al final se concuerda también con el porcentaje de victorias. Y sobre todo los for factors. For factors es lo que sí que lo clava. Y el rating ofensivo prácticamente igual también. Sí. Sí, sí, no, ahora viendo los ratings, de ofensivo y defensivo, digamos que me dice lo contrario de San Diego State. De hecho, que para un equipo que yo presumía o que todos presumíamos que defensivamente iba a ser muy fuerte, realmente los cuatro factores parece que nos dice, ¿no? Que tienen un Mm, mayor problema ofensivo, pero cuando hablamos de los ratings, el mayor problema yo creo que existe en la defensa. mm. O sea, digamos que dependiendo de dónde mires, ¿no? Podría sacar una conclusión o la otra, realmente, sobre San Diego State, si te centras solo en San Diego Sí, State. sí. Luego, fíjate, Creighton, por ejemplo, el rating defensivo de Creighton, pues es de los normales, digamos. Antes de entrar en la vorágine, que es Cincinnati y San Diego State, es el peor, Sí, el de Creighton. Creighton tiene peor defensive rating que Arizona, que Ohio, que Louisville. Y obviamente que Arkansas y Texas Tech, que están los dos de sobresaliente en cuanto a defensive rating. lo de Arkansas es tremendo, defensivamente. Sí, sí, Ujú. sí, sí, sí. No, y el ataque también. A ver, Arkansas yo creo que tuvo la mala suerte del cruce Con, con Creighton en con Creighton, semifinales, sí. pero Arkansas perfectamente podría haber. De hecho, vamos, a mí me ha dejado un muy buen sabor de boca Arkansas. Sí. No voy a hablar de jugadores porque sé que tenemos también algo preparado sobre jugadores. No sé si la siguiente es ya sobre ellos o... No, queda de Ah, equipos. sí, Mira, de quedan. hecho, si quieres la hablamos un poquito así. No, no, Pero no. vamos, que la tenemos. Sí, sí, Vamos. vamos. Ya, ya, Vale, la, ya vale. la he pasado. El porcentaje Vale, de pues tiro exacto. efectivo por posesiones por Posesiones partido. por partido. Exacto. Un poquito medir si quién ha jugado en este torneo más posesiones, quién ha jugado a un ritmo más rápido, un ritmo más lento, y si le ha repercutido en cuanto a la eficacia del tiro. El equipo que más posesiones y que más ritmo y que destaca por encima del resto, en casi un 10% más de ventaja sobre el segundo, que ha jugado más ritmo es Arkansas. Para que no lo vea, estamos en un eje de coordenadas, un gráfico de eje de coordenadas, donde las X serían las posesiones. Cuanto más a la derecha, más posesiones por partido juegas.
Y el coordenada de I sería la eficacia del tiro. Cuanto más arriba, mejor porcentaje de eficacia de tiro tienes. Abajo, hundido en la miseria, en la media, en cuanto a posesiones, unas 70 posesiones por partido, pero que más bajo porcentaje de acierto ha tenido, con un 35 por encima, o un poquito más del 35, ha sido Louisville. El que mejor porcentaje de tiro, con un poquito más de 70 posesiones por partido, ha sido Arizona. Los porcentajes de Arkansas no están nada mal para jugar a la velocidad que han jugado. Están en 55% de acierto, con casi 80 posesiones por partido. Ujú. También hay que tener en cuenta que Arkansas ha jugado prórroga, Cierto, pero la prórroga no pero hay más sé. equipos que han jugado prórroga también. Sí, yo no lo sé. O sea que no ha sido la única. Quiero decir que al final esto sí que refleja. De hecho, ha habido como 2, 3 partidos, creo, que acabaron Ujú. con prórroga. Creo que sí, sí. Pero juega a un ritmo, pues eso, más. Juega más posesiones, ¿no? Y luego el tema de acierto, eso. Ohio State muy bien también. Jugando a posesiones más bajas. Eso significa que ha cuidado más sus posesiones y ha tenido un buen nivel de acierto. Y Creighton con igual, al mismo nivel de acierto, en un 60%, un poquito más de eficacia de tiro, ¿no? Y luego, pues bueno, ahí en el medio, pues Cincinnati, Texas Tech, San Diego State, Ujú. niveles parecidos entre el 50 y el 55% de acierto, entre el 65-70 posesiones por partido, están un poquito todas más igualadas. Sí, yo creo que aquí lo que se puede decir, ¿no? Por un lado, lo que se destaca es que Arkansas es, con diferencia, se podría decir, el equipo con un ritmo más alto, que a lo mejor le puede sorprender a la gente, sobre todo porque el año pasado, o tal vez se le puede catalogar a Musselman, sobre todo, de un entrenador un poco más defensivo, pero es cierto que no hay que confundir, por ejemplo, la defensa de Texas Tech, que es un equipo de 5 contra 5 con defensa muy fuerte y ataques lentos, a lo que es Arkansas. Arkansas es un equipo que con una defensa muy asfixiante le intenta meter ritmo a los partidos. Que es una manera diferente, digamos, no es el típico de 40 puntos por partido. Exacto, es una defensa más de pues presionar alto y si te puedo quitar el balón en tu cancha te la quito y anoto rápido. Exacto. Por eso Al tenían final es. un alto nivel de faltas o de tiros Exacto. libres contrarios. Ujú. Exacto. Y también te puede llevar a ese tipo de ataques, luego también te puede llevar a más imprecisiones o más balones perdidos. Pero sí, es clarísimamente, ya te digo, destaca sobre todo en posesiones a nivel positivo. Bueno, positivo, tampoco es No, mejor no o es se peor sabe, jugar a ¿no? más posesiones. Exacto. Pero sí es verdad que en este caso el jugar rápido y tener un alto índice de acierto, un alto porcentaje, pues te va a asegurar más puntos. Ujú. Tal ¿No? cual, Si hago tal cual. muchos ataques y anoto mucho en esos ataques. Y luego, en cuanto a eficacia de tiro, obviamente, Arizona siendo la segunda que más posesiones juega. Al final, esto Arizona, también le da un poco. Sí, sí, es que ha estado te, a un nivel increíble. te lo dije en un audio por WhatsApp el otro día. Sí. De verdad, es que es flipante la cantidad de puntos en la pintura que anotan. No sé si fue en la final. Llevaba un momento que iban 50-40 y llevaba como 34 puntos en la pintura. Que yo decía, pero ¿cómo es posible que ha metido? Y claro, eso se debe a un muy buen entrenador, a unos jugadores que han entendido muy bien el estilo de juego y a unos jugadores interiores también Tubelis y Valo, que se entienden a la Exacto. perfección, ¿no? En ese ritmo también. Esa combinación es, Hmm. es tremenda. Sí, De hecho, sí. vamos, la final, Creighton no tenían armas para defender por dentro. Claro, Brennan estaba el pobre hombre que no, Sí, que no sí. daba bastos. Sí, sí, tal cual, tal cual. Pero sí, es increíble cómo Arizona Sí, consigue en la era del triple y que se tiran triples también, ¿no? O sea, no estamos sí, hablando sí, de. sí, sí. Pero en la era del triple, cómo Tommy Lloyd ha conseguido que su equipo juegue a un baloncesto en el que predomina las canastas fáciles. De hecho, lo del Eh, triple, mira, si quieres pasamos de diapositiva sí, porque venga, voy a viene, la viene, viene siguiente. perfectamente enlazado. Parece que lo teníamos ensayado, no lo teníamos ensayado, No, no. pero viene muy bien aquí esto. Puntos por cada tiro de 3 y puntos por cada tiro de 2. Es decir, es una forma en vez de hablar de los clásicos porcentajes Ujú. del 30%, 40, 50, lo que hablamos es por cada tiro de 3 que el máximo que voy a poder conseguir, obviamente van a ser 3 puntos, ¿cuántos puntos consigo? Y por cada tiro que lanzo de 2 que el máximo van a ser 2 puntos, ¿cuántos puntos consigo? Es una manera de ver el nivel de acierto, ¿no? Y fíjate, pues Creighton era algo previsible, Sí. que consiga sea la mejor en cuanto a tiro de 3.
que de cada tiro de 3 consiga prácticamente 1,4 puntos, pero es que Arizona está a la par. Es que Arizona lo ha hecho bien todo, por dentro y por fuera. Sí, Arizona muy bien, claro, muy bien por dentro y por fuera. Claro, es que en el tiro de 2 consigue más de un 50%. Por cada tiro de 2 que lanza, consigue 1,2 puntos. Sí. Estamos hablando que más o sea, no es que anote una de cada 2 ataques, es que anota un poquito más. Ujú. Luego tenemos, me sorprende también a la derecha, ¿no? Arkansas y Ohio State, dos equipos que destacan muchísimo en el tiro de Sí, 2, pero digamos que su punto flaco podría ser el tiro de 3. Ohio State y exacto. Arkansas. De hecho, Arkansas por debajo del punto conseguido por cada tiro de 3. No llega al punto. Ohio State está justo en el punto. Es decir, de cada 3 triples que va a lanzar Ohio State van a meter uno. Pero es que Arkansas no llega a eso. Se queda un poquito por debajo. Peor que ellos en el tiro de 3 y en el tiro de 2 también. Texas Tech y San Diego Y San State. Diego Sobre State. todo en el tiro de 2 igual. San Diego State y Texas Tech están Texas Tech un poquito por encima del punto conseguido por cada tiro lanzado. San Diego está en 0,8 por cada tiro de 3, que es un porcentaje muy bajo, Mm. y en justo un punto por cada tiro de 2. Y bueno, Louisville, como siempre, pues Que también atrás me de todo. parece, digamos, bueno, es el séptimo equipo de todo el torneo y Y de los 8, de los 7 buenos, el peor. el peor. El peor en el tiro de 2 y en el tiro de 3. Exacto. San Diego State. Lo que nos confirma el tema del ataque. Que el ataque es lo que falla, ¿no? O lo que Claro. hay que mejorar, digamos. Selección de tiro, básicamente. Sí, porque al final, vale, no estás acertado. Que en NCAA, obviamente, se tira mucho triple, tú lo has Ujú. dicho antes. Pero claro, la diferencia a lo mejor entre NCAA y NBA, en NBA se notan muchos más de los que se notan a lo mejor en NCAA en cuanto a Sí, nivel de acierto, ¿no? Obviamente. claro. Pero el problema en este caso es, pues Arkansas no ha anotado mucho de 3, pero de 2, jolín, es que ha anotado casi el 100% de las posesiones con estos números. Pero claro, no, a lo mejor no que llegues a ese nivel de excelencia, pero algo como lo que ha conseguido a lo mejor incluso Cincinnati, ya no me voy a ir a Arizona, no me voy a ir a Creighton. Cincinnati está en casi un 1,1% o sea, un 1,1 punto por cada tiro que lanzas. San Diego se ha quedado en el puntito pelado, ¿eh? Sí, sí. Y Louisville, bueno. Porque Cincinnati por lo menos lo compensa con el tiro de 3. Tengo claro, De porque cada tiro de 3, Cincinnati es el tercer equipo de todo el torneo claro. que más puntos ha conseguido por cada tiro de 3. Pero es que San Diego se ha quedado muy atrás en las dos. Muy atrás en las dos, sí. De hecho, no llama tanto la atención por eso, por la presencia de Louisville, que es el que hace quedar bien a todos, pero. Sí, digamos, a mí esto confirma también, digamos, lo que pensábamos. Yo creo que de todos los equipos que hayan llegado, al menos a mi parecer, quitando a Louisville, ¿ok? Voy a dejar Louisville fuera de- del análisis. Mira, Texas Tech y San Diego State, para mí, eran los dos equipos, en teoría, que eran más defensivos y que podían pasar más problemas atacando. sí, Y bueno, se confirma en cómo han anotado, pero sí que es cierto que San Diego State parece que tiene, lo hemos visto antes, un rating defensivo peor que el de Texas Tech. mm, También puede ser, hay que tener en cuenta que son 3 partidos, me refiero. claro. Si a lo mejor ha jugado, es que San Diego State ha jugado contra Arkansas, San Diego State ha jugado contra Ohio State y contra Arizona. O sea, has Claro, es que jugado... hay que tener en cuenta, eso es lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que son solo 3 partidos lo primero y que no son todos contra todos. Pues Claro. también depende, pues eso, el calendario, lo que te comentaba antes, nivel de valoración, los que juegan contra Louisville salen muy bien parados, porque tienes un partido de lucirte. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Esto, pues, al final es un análisis un poco, pues, sobre todo para confirmar y también para un poquito quitarte prejuicios, de a lo mejor sensaciones que hayas tenido, porque tú ya venías con una idea preconcebida, pero también para confirmar un poco que, jolín, a mí me ha dado la sensación que este equipo tal y con resultado no lo ha conseguido, y luego ve el número. Y Ujú. efectivamente a lo mejor era lo que pensabas. Quitando Mira, a... dime, dime. no, te iba a decir que si pasabas a la siguiente Sí, diapositiva es la misma, pero si te fijas cambia el tamaño de los logos del equipo, de los sí. equipos. Vale, el logo, cuanto más grande, significa que ha tirado más de 3.
¿vale? Es para tener también un poco la estimación de, porque claro, no es lo mismo. Me he tirado 2 triples en todo el torneo y los he metido, por lo cual voy a estar súper arriba en puntos conseguidos por cada tiro 3, que por ejemplo Creighton, que tiene el logo gigante al lado del de Arizona, ha Ujú. tirado mucho de 3, pero eso significa que ha anotado mucho de 3, Claro. que su porcentaje además, ya no por el acierto, sino que en volumen ha sido muy bueno. ¿Y qué me dices de Arkansas? El logo muy pequeñito, lo que significa que Claro, no ha tirado mucho de tres. Ha exacto. O sea, tirado está ahí, principalmente de dos, pero es que ha tenido un porcentaje de dos, ¿no? exacto, Tremendo. muy bueno. Es decir, que no se ha su ataque no ha prevalecido en torno al 3. Cincinnati, por ejemplo, también es un equipo que ha tirado bastante. Texas Tech ha tirado mucho de 3, Hmm. si te fijas. Ujú. Ohio State también ha tirado bastante. Los que menos por tamaño, San Diego State, Arkansas y luego yo diría que Arizona incluso, ¿eh? Arizona, Louisville están ahí, sí, yo Sí, creo. sí, sí, sí. Arizona lo poco ha tirado, lo ha tirado muy Claro. bien. Y ahí ahora te llega el tema. Sé que estoy indagando mucho en San Diego State, pero es Dale, dale. para entender yo mis Claro, cosas. claro. San Diego State, claro, con el logo no tan grande significa que ha tirado mucho de dos, pero es que es el segundo peor equipo anotando Sí, de sí, sí. dos. Lo que vuelve a contrastar que ya será por selección de tiro, por factores de los jugadores, porque han forzado ciertas cosas, por a lo mejor los hombres altos, que yo creo que también sucede que no han tenido o que no son gente que te pueda anotar fácilmente, como pueden hacerte Tubelis o Valo Claro. en Arizona. Pero claro, muestra eso. Para un parecido porcentaje en cuanto a tiro de cantidad, ¿no? De tiros de dos, San Diego State y Arkansas Mm, probablemente se estén en un nivel parecido, pero Arkansas ha conseguido casi 1,8 puntos por, por cada tiro de dos y San Diego claro. State uno, que es una Claro, diferencia abismal. aquí estaría muy bien, obviamente, tener un tracking y tener cuánto porcentaje de tipos de jugadas, cuántas jugadas en transición Claro. ha realizado Arkansas, cuántas en contraataque, cuántas han sido 5 contra 5, pero han sido a lo mejor aclarado. O sea, aquí estaría genial tener ese tipo de datos que se pueden conseguir, pero antes se puede conseguir pues viendo todos los partidos, anotando, etcétera, o con un play by play analizándolos también, eso Bueno, sí. me mandaste un link, por cierto, a una página que no sé Sí, si lo miraste, pero me miré yo para verlo y estaban pidiendo como $40 al mes o algo al por el mes. estilo. No, Ah, no llega a ver los precios de suscripción, pero y es para quien tenga ganas de indagar. Es una claro, página que la hemos visto por encima, la empecé a seguir en Twitter, CBB Analytics, creo que se llamaba. sí. Y es una página pues que te da todo, ¿eh? Te da esta carta de tiro de los jugadores, algo de lo más difícil de conseguir en NCAA. Y ESPN te lo pone, en Maui, por ejemplo, el torneo te lo llega a poner, la carta de tiro de los jugadores. Y te consigue, pues eso, un montón de estadísticas de este tipo, que a lo mejor si tienes tan al alcance en NBA o en torneos de otra dimensión. Pero claro, entiendo que el coste barato no iba a ser. Claro, claro. Esto nada, si alguna vez nos convertimos en referencia. Ah, si cae una buena lotería, pues oye, Claro. para Navidad, Vale. Paso a la siguiente, Nacho. Estoy acostumbrado a decir Nacho. Tony. normalmente. Eh, Ya los siguientes eran los jugadores, ¿no? jugadores. Vale. Venga, Aquí espérate, ya lo pongo yo por estamos. aquí. Son puntos por tiro de dos intentado. Y Sí, aquí lo que hemos, lo que más que nada, pues un poquito ver el rendimiento, pues eso, ¿no? A nivel individual, a nivel de tiro, nivel de diferentes cositas, ¿no? De pues asistencias, eficacia de tiro, etcétera, ¿vale? Lo primero que tenemos, pues bueno, un poquito pues para ver el tiro, puntos de, pues lo que hemos visto antes, ¿no? Cuántos puntos por cada tiro de dos que intente voy a anotar y los tiros de dos que he intentado. Es decir, es un coordenada para los que estén escuchando en podcast de X e Y. Las X serían los tiros de dos intentados. Cuanto más a la derecha, más tiros he realizado. Cuanto más arriba en el coordenada de Y, los puntos que anotas, pues más he conseguido anotar. tiene sentido. No, eso me estaba fijando. El 4,5 ninguno. Exacto, eso te iba a decir. Se ha podido perfectamente cruzar algún tipo de. Otro tipo de, De dato de, por de ahí. estándar, sí, de datos, exacto. Que justo Porque, lo estaba mirando aquí en el Excel. porque en teoría, en la coordenada Y de los puntos por tiros de dos, no debería ser más de dos, ¿no? Claro, exacto. Tal cual, tal cual.
No, pues se ha podido porque como esto va, cada equipo lleva en una hoja, Ujú. pues digamos que a lo mejor se ha podido cruzar con algún tipo de punto, ¿vale? Por ejemplo, los de Arizona están bien, los de Creighton también están bien. La tiene pinta que. Sí, San Diego está bien, porque San Diego, por ejemplo, hay dos jugadores que tienen los 2 puntos, pero porque han metido, han hecho 2 tiros por partido y los han metido, justo. Si Arizona está bien, me cuadra del todo porque mira Umar Valo Sí, y sí, Tubelis, que es lo que hemos dicho. exacto. Los puntos en la pintura han dominado completamente el torneo. Y te iba a preguntar Sí. Mira, Arkansas. Arkansas es la que está mal. Mm, vale, Arkansas vale, es la que vale. falla. Sí, porque hay mucho Michael Mitchell por ahí. Exacto. De hecho, Arkansas ahora mismo la estoy yo aquí arreglando. Y Arkansas, el que mejor dato tiene, Michael Mitchell tiene 1,6 puntos por cada tiro de dos intentado. Y ese es el que mejor. Y Graham, Háblame de Anthony 1,6. Black. Anthony Black, no te creas que tiene, porque los porcentajes tampoco eran muy buenos, ¿eh? De hecho, No, tiene un partido que cierto. mete como 3 de 15, una cosa así. Tiene 1,2 puntos 1,2 puntos por cada tiro de dos intentado. O sea, está Ujú, un poquito por encima del. De hecho, están en porcentajes de tiro, están un 60% en el tiro de dos. ujú. Mira, claro, Matt Bradley, que se supone que es la gran estrella de San Diego State, menos de un punto por cada tiro de dos intentado. Claro. Ha tenido un torneo irregular, el bueno de Matt Bradley. Vale, ¿paso a la siguiente? Sí, Paso a es la un poco, siguiente. pues eso, para El, el, hacerlo Eli- eso. el Ellis, casi 0,5, se tira casi 10 tiros por partido, entre 9 y 10 tiros por partido, y consigue como 0,6 puntos por cada tiro Exacto, de esto es lo dos. mismo, pero en tiros de tres. Vale, aquí creo que aquí no hay ya ningún fallo. Aquí ya más o Sí, menos ya aquí todo cuadra por lo menos. Daniel Bacho dominando. Exacto. Se ve que se ha tirado en media, no se llega a tirar ni una por partido. Y bueno, la que tiró, pues la metió. Aquí, bueno, Luego, Seyerman, pues sí, pues, se intenta pues casi 6 tiros por. No, casi un poco más de 6 tiros de tres por partido y anota 2 puntos, un poquito más por cada tiro que intenta. aquí se nota muy bien el tema de los tiradores. ¿Quién es un tirador? Claro, ¿Quién es un tirador? ¿Quién es un anotador y demás? Por ejemplo, exacto. Sherman, Landers Nolly, Courtney Ramey, Sensabo, el freshman de Ohio Mm, State, sí que son jugadores que te pueden acumular triples o puedes considerarles tiradores. claro. Luego ves gente como Matt Bradley, Kerr Kriisa, Julius, que no son necesariamente tiradores puros que digas te van a meter 7 triples, pero son jugadores que, bueno, que te tiran de 3 y te pueden anotar. Y a unas cantidades altas, la verdad. Sí, aquí, pues bueno, este tipo de gráficas, pues eso, ¿no? Cuanto más arriba, más puntos por tiro consigues, cuanto más a la derecha, más lanzas. La tendencia, obviamente, es, pues, a más tiros que Hmm. lances, más anotas, ¿no? Lo malo aquí es estar, pues, abajo y a la derecha, ¿no? De Julius, pues bueno, Krisa está un poquito, claro, Grisa. Pues bueno, pero claro, aquí, pues eso, Nembhard, por ejemplo, ha nivel mejorado mucho, espectacular. ¿eh? Ryan Sí. Nembhard ha mejorado muchísimo el tiro. Y el dominio del partido también. El año pasado cometía Mm. muchas pérdidas y creo que este año se ha calmado bastante. Mira, eso lo veremos luego, el tema de ratio de asistencias y Ujú. pérdidas también más Pero bueno, adelante. aquí lo de. Me quedo con Sherman, Ramey y Landers Nolly como tres jugadores que sí, para mí son tiradores. Corey Ramey ha empezado un nivel. Esto te lo comenté a Nacho el otro día. No sé si has podido ver Arizona algún partido, pero Courtney Ramey, tío, Mm. un defensor es que es el jugador perfecto para Arizona. El jugador perfecto. Un defensor que es una lapa defensiva, pero luego que en ataque, aunque está un poco loco, pero es un Ujú. fit perfecto para el estilo de Arizona. Me encanta. Me ponía de los nervios en el pasado y ahora me encanta en Arizona. Pero es lo bonito de esto, ¿no? El ver la evolución año tras año como Hmm, jugadores, eso, que hace una temporada atrás o dos, te dices tú, no le veía futuro ninguno y de repente ver que, jolín, se va adaptando perfectamente, ¿no? A la idiosincrasia de cada equipo. exacto. Venga, pues vamos a la siguiente, que son acciones Mm. ofensivas. Y Player el Impact Player Impact. Estimated.
A ver, explícame esto Exacto. rapidito porque... Nada, el Player Impact Estimated es la... A ver, quería sacar un tipo de valoración. La valoración así a pelo a mí no me gusta mucho. El Impact Estimated, el famoso PIE, que tanto se aplica en NBA, al final es una especie de valoración, pero está basada en la valoración que ha habido en el partido. Ya no solo en tu equipo, sino en el total del partido. Sacarla es un poco lío, porque tienes que estar sacando las medias de lo que ha hecho tu equipo contra lo que ha hecho el otro equipo, sumarlo, tal. Pero bueno, al final es eso, es un poco. Es decir, no es lo mismo que yo meta un 20 puntos en un partido en el cual la anotación de mi equipo se ha ido a 130, a que yo meta 20 puntos en un partido en el que mi equipo ha metido 60. Obviamente en este segundo partido mi valoración va a ser más alta al respecto. Entonces, bueno, al final es eso, ¿eh? El impacto estimado del jugador dentro del partido. Y es un poco, pues lo de siempre, ¿eh? Al final es un poco sacarlo en 3 partidos. Pues en cuanto haya un jugador que haya tenido un partido muy bueno, puedes conseguir un poco solapar los otros 2 partidos si no has tenido tanto impacto. Y las acciones ofensivas, pues las que se haya ido jugando cada jugador por partido. ¿Cuál es la diferencia? Si me lo puedes explicar para toda la gente también que nos esté Sí, escuchando. La diferencia entre El Ellis y Anthony Black. El Ellis y Anthony Black tienen eh, similares números de acciones ofensivas, sí. pero el PIE en el Ellis está a 0 y en Anthony Black a 17-18. ¿Cuál es la diferencia? Para que lo entendamos. Pues acciones positivas, al final se basa en una valoración, ¿eh? Pues puntos que has anotado, asistencia que has realizado, rebotes que hayas capturado, tapones, etcétera. Todas las que se cuentan, digamos, en valoración, la tradicional, eh, ponderado con lo que ha ocurrido en el partido que has jugado, pues a lo mejor lo que ha hecho Anthony Black en un partido así que haya sido más apretado, a lo mejor ha tenido mejor actuación en partidos apretados que en el partido que hayan podido perder. O en un partido que hayan ganado de paliza. Pues entonces esas acciones positivas se van a valorar más. Lo que haya ocurrido Ellis, pues que a lo mejor que no haya hecho nada, no haya tenido buenas acciones, haya perdido balones, haya fallado mucho y que a lo mejor haya realizado eso en partidos en los cuales esa valoración también se ve un poquito más, con más valor, digamos. Ujú. Vale, vale. Se podría decir que Anthony Black ha sido de los jugadores que más positivamente han impactado el juego de su equipo. Según esta estadística, sí, tal cual. Porque ha tenido la cantidad en cuanto a acciones Claro, ofensivas, pero también el pie, que es el impacto. O sea, una gran cantidad de acciones con exacto. un Las impacto muy positivo. De los acciones más positivos. ofensivas, hay que aclarar, las acciones ofensivas son las que un jugador termina tanto en tiro como perdiendo un balón O y se asistencias, ¿no? quitarían exacto, asistencia y se quitaría el rebote ofensivo Vale. también. Entonces serían más o menos las acciones. Puedes tener muchas acciones ofensivas, pero es que hayan terminado a la mitad en pérdidas de balón, por ejemplo, o en tiros fallados. Por lo tanto, pues vas a valorar incluso en negativo, ¿no? Como vemos algunos ejemplos. Ujú. Eh, Aquí, pues, hombre, cuanto más a la derecha, mejor impacto has tenido, mayor impacto has tenido. Estoy viendo, por ejemplo, pues Sherman, Valo, jugadores que han tenido una alta valoración y sin embargo tampoco han amasado mucho el balón. Tampoco han tenido en comparación, por ejemplo, con Nemhard o Black o incluso Krisa. Fíjate, Krisa está muy arriba. Pero bueno, la valoración tampoco es una cosa. Está en 10 de valoración, que bueno, está bien. También hay que tener en cuenta, pues eso, que los partidos que hayan jugado. Aquí Claro, aquí tiene muchas cosas. voy a abrir un melón muy rapidito. Dentro del mismo equipo. Dentro del mismo equipo han jugado contra los mismos equipos. Eso sí, Se podría decir que si tú le das este dato a Tommy Lloyd, el asistente de Tommy Lloyd le va a decir, oye Tommy, compañero, si fuese tú, limitaría un poquitín las acciones en las que Kerr Kriisa está involucrado y empezaría a darse un poquito más a Valo, Raimi y Tubelis, que son más eficientes, digamos, en sus acciones defensivas. ¿Tendría sentido si yo voy a Tommy Lloyd y le digo eso? si vas solo con este dato,
Me manda a podría freír tenerlo. Pero claro, espárragos. pero es que este dato tienes que desgranarlo. Tienes Claro, que ver si esas acciones las ha terminado con asistencia, por ejemplo. O a lo mejor ha terminado con un pase que no justo. Porque quiero decir, es igual que las pérdidas de balón. No es ya. lo mismo una pérdida de que yo te lanzo un pase y el que la tiene que coger está ahí pensando en quién está en la quinta grada y se escapa el balón, no es culpa tuya, que esa pérdida te la van a apuntar a ti. Pues Ujú, esto es igual, no es, hay que ver también cómo han finalizado. O sea, lo interesante a partir de esto es ver, por ejemplo, el porcentaje en las que cada jugador de las que sus acciones ofensivas termina. Pues ujú. cuánto porcentaje de mi acción ofensiva ha terminado en tiro, de ese tiro cuánto porcentaje ha terminado en anotación, o cuánto ha terminado en una falta recibida, cuánto ha terminado esa falta recibida en un tiro libre, o cuánto ha terminado en una pérdida, cómo ha sido esa pérdida. Quiero decir, al final todo esto, Ya. esto es pues eso, un melón enorme que hay que abrir y hay que ir viendo poco a poco lo que hay dentro. Vale, vale, vale. Vale, Por eso te digo, claro, a ver, tú lo ves así de repente y tú dices, jolín, te vas a uno que esté abajo a la derecha, que tenga mucha valoración y que haya tenido pocas acciones, balones a este. Daniel Pues Bacho. Hay claro, que darle balones a Daniel Bacho como sea. exacto, ¿no? Luego también habría que tener en cuenta, por ejemplo, yo en esta ocasión, sobre todo por tema de tiempo vamos, por lo que ya te expliqué a ti, eh, son datos, no viene una estadística del torneo de Maui como tal, sino que esto es coger los tres partidos de cada equipo, volcar todos esos datos, hacer las medias, porque no viene no es una conferencia. La conferencia, por ejemplo, es muy fácil. Te vienen Ujú, directamente los datos de conferencia, sus medias diferenciadas del de toda la temporada. Aquí no. Aquí he tenido que ir cogiendo todo dato a dato. Entonces, no he realizado ningún tipo de filtrado, por ejemplo. Normalmente cuando hago este tipo de análisis, pues sí que filtro un mínimo de partidos jugados, claro. un mínimo de minutos. Por ejemplo, cuando ya empecemos a jugar con números ya más avanzada la temporada, pues ahí sí, ahí ya pones que pues, si llevan disputados 20 partidos, pues un mínimo de que hayan jugado al menos 10, que al menos hayan jugado 10 minutos por partido. Si es un análisis de tiro de 3, pues que al menos lancen 5 triples por partido. Ya vas jugando con esos filtros y vas limpiando datos que al principio te pueden parecer súper raros, ¿no? Pero claro, Ujú, en esta ocasión ya te digo, entre tema tiempo y tal, pues tampoco. Y también que es un torneo corto, tampoco. ya. ¿Qué limitas? ¿A 2 partidos de 3? Entonces, bueno. Pero bueno, un poquito para tener una primera fotografía general, ¿no? Y Sí. vemos cosas que nos concuerdan además. Y sobre todo ver, pues eso, ¿no? Cosas como las de Anthony Black, por ejemplo, que es verdad que ha hecho un muy buen torneo. Que sabíamos que era bueno, pero jolín, lo está confirmando el chico Ujú. que hay que verle esta temporada porque es que promete bastante. Y Nick Smith todavía no ha vuelto, ¿eh? Vamos a ver esa dupla cuando vuelva Nick Smith a Arkansas. Cuidadín, ¿eh? Sí, sí, Vale. alcanza, hay que seguirla de cerca. Sí, sí. Pues nada, le voy a meter a las últimas, creo que nos quedan una o Sí, nos quedan dos. dos. Nos quedan un par de Esto días. es porcentaje de eficacia de tiro y puntos por partido. Exacto, aquí vamos a lo de antes. O sea, tenemos jugadores con el 100% de eficacia de tiro. Son jugadores que se han tirado una, dos y de un rato y la han metido. Ya está. Tampoco tiene más misterio. Pero bueno, sí, aquí se ve muy bien eso, ¿no? Por ejemplo, Valo, fíjate, está en un casi un 90% de eficacia de tiro. Y los puntos, pues se ha ido a más de 20 puntos por partido en este torneo. Anthony Black se ha ido a 22 puntos por partido. Tubelis está en 18 y con un alto índice de acierto. Ujú. Noley está igual cerca del 80% en eficacia del tiro y anotando casi 18, un poco más de 18 puntos por partido también. Bueno, te ves cositas que interesantes. Sí, sí. Igual, vemos una correlación además muy clara. Si pusiésemos la línea de tendencia, la tendencia está muy clara que cuanto más muy al alza con el porcentaje de tiro, ¿eh? Sí, 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 sí. Aquí vuelvo a destacar los mismos que hemos hablado antes. Para mí, Umar Valo y Courtney Ramey en Arizona, con un impacto muy positivo, como hemos visto antes, Mm. en cuanto al porcentaje de tiro. Y Anthony Black, que es el jugador que más puntos promedia. Y con lo que intuyo, ¿no? Que un 60% en eficacia de tiro no es un mal dato, ¿no? Para participar No, ten en tanto. cuenta que además, porque lo que sí ha estado un poquito más flojo es en el tiro de tres. Hmm, Eso sí, repasando los stats de todos los partidos, sí que me he fijado que el porcentaje de tiro de tres no ha estado muy allá. Entonces, de ahí que baje. Normalmente la eficacia de tiro penaliza mucho el tema
El tiro del de tiro de 3. 3. O Claro. sea, igual que en caso de que estés bien, te va a subir mucho esa eficacia, pero en caso de que falles, pues al final te va a bajar bastante también. Ujú. Vale. Pues nada, venga, pasamos a la última, si quieres, que es Sí, el ratio de está un poquito asistencias ya más diferente. y pérdidas y Exacto, porcentaje de ratio asistencias. es decir, cuanto más arriba, más asistencia por cada pérdida de balón, cuántas asistencias he dado. Y más a la derecha, la cantidad de asistencias, es decir, porcentaje de asistencias por partido. Es decir, si lo suyo aquí es estar muy arriba y a la derecha. Es decir, que dé muchas asistencias y que las dé bien. Ujú. Aquí, bueno, ahí es extraño, ¿no? Porque en cuanto a porcentaje de asistencias, hay principalmente, bueno, el Ellis, Krisa, Nemhard, ¿no? Sí, Que sobresalen de los grandes, ¿eh? Estoy hablando son de los de... que dan, claro, sí, 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 son los que más porcentaje de asistencia. Porcentaje de asistencia no es solo el número, quiero decir, claro, Claro. es según lo que te haya jugado, según si yo juego, tengo 4 posesiones, de las 4, 2 doy asistencia, tengo un 50% de asistencia. Pero claro, el Ellis, por ejemplo, es el que más ratio porcentaje de asistencias tiene, pero es que es también de los peores en el ratio Claro, asistencia-pérdidas. va casi a la par pérdidas y asistencias. Exacto. Claro, esto era como mi querido Jason Williams cuando estaba en Sacramento. Que, que en cuanto a asistencias daba muchas, pero luego el ratio Claro, de pero luego no asistencia-pérdidas, recibía el balón. Exacto. claro. Esto yéndonos a. Bueno, en esto destacaba mucho a nivel positivo Yuri Collins, por ejemplo, de San Sí. Luis. Ujú. Jugador que da muchísimas asistencias. De hecho, el año pasado creo que fue el que más asistencia dio. Y que además tiene un ratio de asistencias por pérdida Muy muy alto. Es bueno. decir, pierde muy poquitos valores. Mm. Yo creo que aquí el destacado que me sorprende, bueno, no me sorprende para nada, pero es Kerr Krisa, ¿eh? Con un Sí, sí, buen, sí. Tiene un buen ratio. muy buen ratio en general, sí. Y tiene un alto porcentaje de asistencias. Más de Ujú. un 30% de sus posesiones, pues acaban en asistencia. Sí. No vamos a hablar de, por ejemplo, Nemhard tampoco está mal, ¿eh? Porque Nemhard, No, teniendo en cuenta que lanza mucho, pues bueno, que una de cada 4 acciones que realiza, el 25%, acaba en asistencia. Pues bueno, por cada 2 asistencias tienes una pérdida. Bueno, a ver, puede ser mejor la marca, sí, pero no está mal no, no, no. teniendo su estilo de juego. No, no, no. Y mira, un buen dato. Creo que se llama, no sé si es Justin o Justice Swing, el alero de Ohio State. Mm. Que quieras que no, para ser alero, ¿eh? Porque no estamos, este Sí, chico sí, no es sí. base, que tenga casi un 20% de porcentaje de asistencias y una asistencia por pérdida bastante positiva, me parece un dato muy, muy, pero que Sí, muy sí, sí. positivo para el tipo de jugador que es. O sea, que no es un. No es parte del backcourt, no es un guard, básicamente, es un forward. Sí, 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 sí. Muy bien. Creo que esta era la última, ¿no, Tony? Sí, tal cual. Eh, Oye, Tony, muchas gracias. Espérate, Hombre, voy a volver a ponernos en pantalla gigante, a ver si me sale. Primero voy a mover esto fuera. Boom. Y luego voy a mover esto aquí. No, todavía no. Tengo que mover esto. Y luego pongo esto. Y ya estamos en pantalla completa. Madre mía, queda perfecto. Lo vamos a dejar aquí porque creo que hemos estado más de lo que habíamos pensado. sí, Habíamos dicho 40-45 minutos y al final se nos ha ido la cabeza. Pero bueno, vamos a intentar hacer algo, ¿no? En las sí, próximas días, semanas. Vamos a ver. Si podemos en los próximos días mejor. sí, sí, Vamos a sí. hacer algo un poquito más atemporal. Vamos a intentar analizar, ¿no? Lo vamos a dejar Mm. caer. Mediante la estadística avanzada, cuáles son los factores más influyentes para poder. No sé cómo lo vas a hacer. Si lo vamos a hacer los campeones o para llegar a la Final Four. Voy a meter Final Four. Perfecto. Que Me han parece hecho genial. los. Sí, porque luego Final Four muchas veces ha sido cuestión de detalles, que haya entrado un equipo o que gane igual. Al final es cuestión de un punto, que un equipo gane o no. Creo que la Final Four es más diferencial. Al final vienes pues eso, de 4 torneos, jolín, que se dice pronto. Y bueno, pues sí, ver un poquito la evolución también del juego, por dónde han ido las tendencias, dónde se ha sido más dominante. A lo mejor un año se haya dominado más el rebote o haya sido lo más importante. O bueno, ver un poquito, ver qué sale, Sí, sí. simplemente. Ver qué sale y las tendencias, porque además aquí nos puede dar
algo, ¿no? Que nos pueda hacer ver. Digo, el primer pensamiento que tuvimos fue el pensar, vamos a ver si hay cierta... o algo parecido, ¿no? El detalle estadístico que nos haga prever incluso esta temporada cuando llegue enero o febrero y volver a este análisis y decir, oye, basado en el análisis que hemos hecho en los últimos 15 años, estos 3 4 5 o 10 equipos son los que parece que son realmente los favoritos a Claro, la Final Four. Sería muy interesante de hacer. Y también lo que has dicho tú, las tendencias. claro. A ver, está muy marcada, por ejemplo, en el NBA, obviamente, ¿no? Ahí digamos que está muy marcado el cambio de tendencia que ha habido desde, pues, 2000, yo diría incluso, yo siempre pongo más referencia a casi incluso el final de Don Nelson en Warriors. Para mí fue Hmm, un poco el cambio de chip que hubo en cuanto al tema del tiro de tres, etcétera. Pero es verdad que en NCAA ya lo hemos hablado varias veces. En ese sentido, se mantiene en su dimensión en la cual no ha habido cambio tampoco tan... O sea, ha habido cambios, pero no ha habido uno muy marcado hmm, en estilo de juego. Seguimos viendo pivots dominantes, seguimos viendo partidos que se defienden desde la pintura, seguimos viendo todo tipo de defensas. Entonces, pues eso, ver un poco la evolución que ha ido dominando en cada temporada. Obviamente, como es todo súper atemporal, ya sabemos los nombres propios que fueron importantes en esas diferentes tendencias. Entonces, ver un poquito, pues, si sigue una línea continua o si cada año es algo diferente, pues eso, verlo hmm. a ver qué descubrimos. Exacto. Y así podemos meter dinero en las apuestas americanas. A ver si nos A llevamos ver si algo les de pillamos a dinero. contrapié, ¿no? Exacto. Con los 4 equipos de la Final Four para este año. Pues nada, Tony, lo de siempre, tío. Muchísimas gracias por Nada, el análisis. Lo siento por haberte robado prácticamente media hora más de lo que habíamos pensado. nada, no te preocupes. Y nada, vamos a intentar hacer esto pues siempre que podamos. Si no se puede cada semana, cada 2 semanas, pero siempre intentaremos traer. Ahora además, cuanto va viendo más partidos y cuando he empezado a ver estas estadísticas, se me han venido más ideas a la cabeza que compartiré contigo. Pero en tu caso, evidente, cuando empiece el tema de las conferencias, seguro que en algún Sí, momento le sí, sí. daremos. Como has dicho ya, has publicado en Twitter, tú ya has publicado ciertos análisis de equipos de Mm. conferencia, aunque estemos en el non-conference. Pues nada, ese tipo de análisis yo creo que podemos detallarlo incluso más en algún programa en el futuro Sí, sí, nada. aquí. Lo he dicho. Agradecerte lo que aquí me lo paso como un niño. Y nada, pues eso, a ver datos y al final esto, pues cuando gusta no pica. Así No, no. que nada, que muchas gracias a Oye, ti. espera, ya que te tengo en directo. Bueno, Dígame, primero. ¿Me has ganado en la fantasy? ¿cierto? Un ¿Cierto? dato importante. Dato importante que ha sido Totalmente objetivo, además. Eso no Sí, hay. aquí no hay. Me has vencido, pero te voy a actualizar porque te acuerdas que sacamos una guía, Cierto, 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 cierto. ¿cierto? Y hmm, Me suena algo esa guía. puede que no. Vamos a ver, ¿eh? El tema es que sigue habiendo Vale. descargas. Muy, muy pocas, pero sigue habiendo descargas. No sé yo si nos va a dar para llegar al número que tú Vale. dijiste. Vamos a contarlo, ¿no? Un poco. Venga, cuéntalo. Vale, vale, a ver. Aquí con el subidón del día del estreno, que es verdad que tuvo un gran recibimiento, y quiero aprovechar para agradecer el feedback positivo que recibimos con la guía y todas las muestras de cariño que recibimos, porque la verdad que tuvo una acogida, vamos, que yo no la esperaba tan abrumadora. Pues con pleno subidón, pues no se me ocurre otra cosa que Jairo me picó un poquito que, bueno, que oye, la del March Madness, tal. Y dije, si pasamos las 1000 descargas, digo, hago una guía para el gran torneo. ¿En cuántos estamos? Estamos ahora mismo en 857. Vale, respiro tranquilo entonces. Respira tranquilo. Es cierto que sigue habiendo una media de 1 y 3 descargas al día. Porque si hacemos una media de 2 al día. Uf, Hombre, uf. habrá que poner una fecha a tope. Tampoco vamos a A poner ver, si ahí. pones Yo pondría finales. antes de final de año. Oye. Finales de febrero, 90 días a una media de 2, 180. Yo Cuidado, ¿eh? pondría límite 31 de diciembre para tener luego tiempo para hacerla, si no, Bueno, tampoco. pues entonces, en ese caso, oyentes fieles de College 360, descargaron la guía.
Que si no, Tony no hace guía del March Martes. No, para nada. Seguro que hay alguno que se lo ha descargado más de una vez. Pues, Pero no, mira, hombre, visualizaciones sí que estamos por encima de las 1000, ¿no? Visualizaciones me dijiste tú algo de que. Porque es verdad que sí, la sí, guía se sí. podía ver desde la propia página de descarga. 1234. ¿Ves? Visualizaciones. Sí. Pero dije descargas. Dijiste descargas. Eso No el vamos a juicio lo engañar gano. a nadie. Dijiste descargas. Dijiste descargas, hoy es 27. Mira, ayer no hubo ninguna descarga. Ya la tienen todos. Ya. Tony, muchas gracias, tío. Muchas gracias y Nada, esperemos que hagamos muchos más programas de estos. Y esperemos que le haya seguro. gustado a la gente que nos ha escuchado a través de podcast o que nos esté viendo a través de YouTube. Y nada, nos vemos o nos hablamos pronto, como hacemos todas las semanas, de todas maneras. Exacto, tal cual. Y nada, aprovechar que si hay alguien que tenga algún tipo de duda de pues, algún tema de lo que hemos hablado o algún tipo de estadística, lo que sea, que redes sociales, en Sí, Twitter, sí. O en los comentarios en YouTube exacto. o en Evox, si tenéis O en algún iVoox, tema que os apetezca. exacto. Incluso ideas eh, que tenga la gente de ver exacto. algo, estamos totalmente No, abiertos. no nos preguntéis de analizar a North Carolina State de Jim Balvano en el 81, porque a lo mejor no vamos a tener problemas, ¿eh? Tengo hijos que criar, entonces Sí. también tener un poco de compasión. Pero cositas en cuanto a fijarnos en ciertos Sí, jugadores, ciertos equipos o comparativa de equipos del año pasado a este año, a lo mejor. exacto, Cualquier petición es bienvenida y siempre que haya tiempo y ganas, aquí estaremos. exacto. Sobre todo tiempo. Sobre todo tiempo. Venga, Tony, nos despedimos. Un ¡Hala! saludo. Hasta luego. Chao.